Bien, seguimos aquí en el Noticiero Central de 24/7 en la segunda edición con mucha más información y como adelantábamos en el final del primer bloque, estamos aquí con la presencia del doctor Andrés Gallardo, infectólogo reconocido aquí en la ciudad de Neuquén. A él le agradecemos que haya venido a sentarse a charlar un rato sobre el coronavirus en la región, en el país, también en el mundo, ¿por qué no? Y bueno, esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, que nos tiene a todos, en un primer momento, mucha gente se lanzaba a comprar barbijos, alcohol en gel, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para esta pandemia en la región, por ejemplo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos preparados. Estamos trabajando ya desde hace bastante uniendo todo lo que son los efectores de salud pública y la salud privada, para tener organizado el sistema de salud para poder recibir estos pacientes y para poder trabajar. En este momento en toda Argentina se está haciendo lo que se llama la etapa de contención. En este momento estamos intentando de que el virus no entre o no se disemine, o se disemina en forma controlada. Ese es el trabajo que se está haciendo en este momento, salud pública, con todos los efectores privados de todo el país, principalmente en las zonas de ingreso, Buenos Aires, Córdoba, y nosotros en Neuquén tuvimos ya varias reuniones con salud pública y efectores de salud privado para tratar de coordinar cuáles serían las medidas a tomar para frenar o contener esta epidemia. ¿Es el aislamiento la primera medida ante estos casos? O sea, la primera medida, que es una cuestión de responsabilidad social, como te decía recién, sí, es que aquellas personas que viajen, que vengan de viaje de los lugares de riesgo, que hoy, a partir de hace poco, es toda Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Corea del Sur e Irán. Esos son los focos donde hay circulación libre del coronavirus. Cualquier persona que venga de viaje de esa zona tiene que avisar, tiene que quedarse en cuarentena durante 14 días, es decir, quedarse en su casa, no salir o salir lo mínimo posible por una cuestión de extrema necesidad. Y si tiene síntomas, que es fiebre, tos, dificultad respiratoria, consultar y avisar a la persona que consulta que está con este cuadro y que viene de esa zona. ¿Sabes si hay personas en estudio en Neuquén en estos momentos con algunos síntomas? Todavía Salud Pública no confirmó nada. Me llegó la versión que probablemente tengan ustedes por lo que estoy leyendo. Sí, porque tenemos una noticia que está en nuestro portal web, que es www.mejorinformado.com, sobre un caso sospechoso en Neuquén, y también habla de cierto escándalo de una persona a la cual le hicieron un hisopado en el Castro Rendón, pero que se fue del lugar sin esperar más resultados. Y ahí tiene que ver, y hablamos justamente de la responsabilidad social, lo que usted me mencionaba en un principio. ¿Una persona se puede negar a hacer la cuarentena en un caso así? En realidad, el pedido es un pedido de cuarentena, o sea, una sugerencia de cuarentena, y para eso incluso el gobierno decretó que tiene una licencia como unas vacaciones, que no tienen que ver con su periodo de vacaciones, pues tiene una licencia laboral por 14 días. Es decir, no hay ninguna empresa que te pueda cuestionar que te quedes en casa durante 14 días porque vengas de viaje de esa zona. ¿Okay? Nosotros los argentinos somos, yo amo Argentina, pero es tan positiva esta conducta del gobierno que, por ejemplo, hoy Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tahití y Australia prohíben el ingreso de gente que venga de esa zona. ¿Okay? Entonces, vos llegás de China a Nueva Zelanda y te hacen así, te agarran de los pelos y te vuelven al avión. ¿Okay? Acá, digamos, no existe esa limitante estricta que tienen otros países, pero sí se le pide a la gente que tenga esta responsabilidad social de avisar que viene de esa zona, se cuide a sí misma, porque el caso, por ejemplo, del señor que falleció en Buenos Aires, es una persona que tuvo 3 días enfermo antes de consultar, habiendo
teniendo problemas de salud, habiendo venido de una zona de riesgo y por miedo no consulta, ¿okay? Y bueno, llega tarde a la consulta, desgraciadamente. Entonces, cuando uno consulta en tiempo y de forma y avisa que viene de una zona de riesgo, con eso te cuidás a vos mismo, cuidás a los demás cuando te quedas quieto y no, para no contagiar a otros. Entonces, eso es lo que se está pidiendo, que esa responsabilidad social sea personal y la persona que venga de otro lado se aísle voluntariamente durante 14 días y si tiene síntomas, consulte. Hablemos un poco de la enfermedad. Usted como infectólogo, doctor, bueno, tiene mucha noción acerca de este tipo de enfermedades. ¿Es una gripe normal? ¿Es una gripe común? ¿Es una gripe mucho más peligrosa que el resto o que las otras pandemias o epidemias que hemos tenido, como H1N1, como la gripe aviar y demás? ¿O simplemente en estos momentos tiene tanta trascendencia porque está en una curva ascendente? Bueno, este coronavirus que está circulando da un cuadro respiratorio, ingresa por vía aérea, da fiebre, da tos y da un cuadro respiratorio. Es más contagioso que la gripe. ¿Okay? Por ejemplo, la gripe una persona con gripe contagia entre 0,7 a una persona. ¿Okay? Y este contagia de 2 a 3 personas, es decir, 3 veces más contagioso. Entonces, por eso, en Italia, por ejemplo, en 3 semanas hubo una explosión. Desde los primeros casos a 10.000 casos hoy. Sí, y hasta más de 100 muertos por día. Claro, tienen 660 muertos o algo así, y ahora cada vez la mortalidad es mayor. Por eso, porque una persona contagia a 3. Cada una de esas personas contagia a 3, y entonces la explosión es así. En cuanto a la gravedad, es más mortal que la gripe común. La gripe común tiene una mortalidad del 0,1 al 0,2%, ¿okay? Y esto tiene una mortalidad en Occidente del 2 al 4%. En China fue del 7 al 9%, más alta. ¿Okay? Entonces, el riesgo de muerte es mayor. ¿Okay? Como la gripe común, si quieres llamarla así, los que tienen mayor riesgo de morir son mayores de 60 años, cuanto mayor son mayores los riesgos de morir, hombres y personas que tengan enfermedades acompañantes, principalmente enfermedad pulmonar como bronquitis crónica, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica. Todo eso son factores, comorbilidades que aumentan el riesgo de muerte. En cuanto a los estudios que se realizan para la detección, ¿cuáles se destacan? ¿El hisopado? Claro, se hace un hisopado, que es un hisopado profundo en garganta y al fondo, o al fondo de la nariz, y ahí se le hace PCR, se llama así, se busca el ácido nucleico del virus. Primero se hace diagnóstico de gripe, influenza A o B. Si da algunos positivos, se asume como que lo que estás cursando es una gripe. Si no, y si da negativo, se hace la determinación de coronavirus. Hoy por hoy, la determinación de este coronavirus se hace en Malbrán, es decir, nosotros tenemos que tomar la muestra, enviarla a Buenos Aires, al Instituto Malbrán. ¿Solo en Malbrán o en la región también se puede hacer? Solo se está haciendo por ahora en Malbrán. En la Neuquén, en el laboratorio central estatal, tiene la capacidad de hacerlo acá, pero no sé qué pasó, quizás hoy haya cambiado, pero todavía no estaba autorizado, todavía el país quiere centralizar toda la información en Malbrán, entonces tengo entendido que no estaba autorizado de poner en práctica. También hay algunos laboratorios privados que tienen instalada la maquinaria, digamos, o el instrumental suficiente como para poder hacer diagnóstico, pero todavía no está aprobado por parte de Salud Pública que podamos nosotros hacer diagnóstico acá. Esta enfermedad que tuvo su eclosión o tal vez su carácter más importante en Oriente, una vez que llega a Occidente y que ya ha llegado, y que lleguen los fríos sobre todo a esta zona, ¿se puede dar en casos aún más importantes y más graves? Claro, el problema del coronavirus que está circulando es que nadie tiene experiencia con este coronavirus. Claro. ¿Okay? Hay varios coronavirus más que nos dieron catarros y rinitis cuando éramos chicos. O sea, el coronavirus ya existía, esta es una Esta es una cepa distinta. Ok. Digamos, ¿okay? Es una cepa distinta que
viene de un animal, o sea, los coronavirus son muchísimos. La mayor parte infectan animales. ¿Ok? Lo que sucede es que este coronavirus logró pasar de un animal a un hombre, y no solo eso, porque eso pasa con mucha frecuencia, especialmente en la zona del oriente, que hay mucha relación entre el humano y los animales. Hay muchas veces que hay humanos que se infectan de coronavirus animales, pero esas infecciones se limitan. ¿Por qué? Porque los que se enferman son los que están en contacto directo con los animales. Bien, pero como son virus animales, el virus animal no tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Okay. Este coronavirus hizo ese switch, ¿okay? Y logra empezar a transmitirse de persona a persona. Y es a donde se hace la explosión. El problema es que no hay nadie en el mundo que haya tenido contacto con este coronavirus. Por ejemplo, si circula gripe, hay mucha gente que tiene anticuerpos contra la gripe. Incluso la H1N1 del 2009, todos los que habían nacido antes de 1958 tenían anticuerpos contra H1N1. Ajá. Entonces hay una parte de la población que no se infecta, entonces si yo me contagio y ya tengo anticuerpos, yo no transmito, entonces claro, ahí se va cortando. Esta no hay nadie, entonces no se corta. Entonces si se corta es por las medidas de control que está intentando el gobierno poner. ¿Es muy temprano para pensar en una vacuna o en algo de prevención? No, la vacuna se está desarrollando. Hoy leí que probablemente para abril ya esté disponible. Ajá. Pero no va a llegar para frenar esta epidemia. Porque una vez que está disponible significa que la investigación se cerró, de ahí pasa a ser fabricada, de ahí pasa a ser distribuida y de pasa a ser vendida. Claro. Y te prometo que Argentina no va a estar entre los primeros a los cuales llegue. ¿Okay? Claro. Seguro se va a proteger primero a Estados Unidos, Europa, ya sabemos. Pero no, es una vacuna que va a proteger eventualmente para el año que viene a las personas que no hayan hecho coronavirus este año. Lo invito, doctor, a que miremos juntos las redes sociales de aquí del Multimedio, en donde hicimos una consulta teniendo en cuenta este tema. El gobierno de Neuquén suspendió todos los eventos masivos hasta el 30 de abril por el coronavirus. Y vamos a ver qué opina la gente, qué es lo que nos dicen nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros lectores en las redes sociales. Dicen, se olvidaron del casino, están encerrados, distancia 50 metros, gente de todos los lugares, espero que también los pongan en cuarentena. Nos dice Alicia. Andrés dice, creo que es lo correcto, también hay que evitar los lugares masivos de concentración, temen algo peor. Neuquén, por más que sea la mejor provincia, no está preparada, nos dice Andrés. Es una forma de prevenir, sin embargo, es la prioridad. Sería que los hospitales funcionen de manera correcta, dice Ariel, poner más personal, que atiendan bien. Laura dice, sería justa si fuera coherente con otras medidas. Por ejemplo, que hubieran óptimas condiciones edilicias, de higiene, en hospitales y escuelas, que son los principales centros de aglomeración. Prevenir, esa sería la mejor solución. También tendrían que prevenir los hospitales, las escuelas, Letón y el aeropuerto, dice Ailén. Paulita nos dice, sí, está bien. Sin embargo, los hospitales deberían pedir con urgencia reactivos y lo necesario para detectar sin la espera del Malbrán. Bueno, eso justamente era lo que nos estaba comentando usted, doctor Gallardo. ¿Sería mejor que cada lugar tenga su centro de detección y que no estuviese centralizado? Sí, en algún momento va a ser hasta lo lógico. ¿Okay? A ver, no son determinaciones baratas. Hay que sostener, entonces mientras no haya la sospecha de circulación, por ahí no es tan necesario. ¿Okay? Es cierto que es un país muy grande y realmente nuestro hisopado de acá va a demorar mínimo 3 o 4 o 5 días en llegar a Buenos Aires, que se procese y entender la respuesta. Está pasando en Buenos Aires con la cantidad de casos que están llegando como sospechosos, que ya se está demorando la respuesta. Entonces yo creo que en poco tiempo el gobierno va a autorizar que laboratorios periféricos, como se llaman, ya sean del interior o laboratorios privados, hagan la misma determinación. ¿Sí? ¿Qué opina acerca de la suspensión de estos eventos masivos y sobre todo teniendo en cuenta que hasta el 30 de abril se suspenden? ¿Por qué hasta el 30 de abril? En general las circulaciones virales se asumen, esta no se sabe qué va a pasar todavía, pero se asumen que los virus circulan en una población entre 3 a 4 semanas. ¿Okay? Entonces,
coronavirus ha demostrado en otros lugares del mundo, en China o en Italia, que la circulación es más prolongada, quizás por esto que te digo de que no hay antecedentes de gente con anticuerpos. Entonces, el 30 de abril es un momento como un espacio de 6 a 8 semanas que se planteó como para evitar estas aglomeraciones. Después estos eventos masivos que está limitando o suspendiendo el gobierno de la provincia, tiene, por ejemplo, directa relación a acceso o que llegue gente del exterior, mucha gente del exterior a estos eventos. Sí. Entonces, el Mundial de Motocross, por ejemplo, el Mundial de Motocross, no solo vienen los equipos de toda parte del mundo, hay muchísimos equipos que son del norte de Italia, que ni siquiera van a poder salir, ¿ok? Entonces, y hay mucha gente del exterior que viene a ver esa carrera. Claro. Entonces, y esa gente le estamos pidiendo que hagan cuarentena. Entonces, imagínate, llegás a ver una carrera pasado mañana y te digo quédate 14 días encerrado. Claro. Entonces, como que no tiene sentido sostener un evento así de riesgo. Y bueno, con respecto a lo que decía alguno de tus participantes del Facebook, Sí. Si en un momento se instala la circulación, como fue en H1N1, probablemente se cierre el casino, se cierren los cines, se cierren las escuelas. En este momento no tiene indicación. Sí, como te digo, estas aglomeraciones de gente que venga mucho del exterior, es lo que se está evitando sostener por el riesgo del ingreso de virus. Seguimos estando en etapa de contención. Cuando fue la epidemia del H1N1, cuando se suspendieron las escuelas, que hubo, ¿te acordás que hubo en vez de 2 semanas, hubo 4 semanas de vacaciones? Ahí sucedían 2 cosas. Primero, que los grandes repartidores de la gripe común son los chicos. Sí. Entonces los chicos se contagian en las escuelas y llevan la gripe a la casa. En coronavirus los chicos no se enferman prácticamente, ¿ok? No hay ninguna muerte en todo el mundo de menor de 10 años. ¿Y eso por qué? Se está estudiando. Ajá. ¿Ok? Entonces los chicos el menor de 10 años hace un catarro común, un catarro leve o no hace nada. Y es poco contagioso. Ajá. Entonces la escuela no sería un problema. ¿Se entiende? En cambio, la gripe sí, la escuela era el problema. Claro. Entonces yo cierro la escuela y pero este contagio es entre adultos. Bien, entonces cerrar la escuela primaria hoy no tiene ningún sentido porque no tenemos virus circulando, ni siquiera tenemos un caso confirmado en Neuquén. Entonces, cerrar hoy el casino tampoco tiene una indicación. No sé qué va a pasar en 2 semanas si ya hay varios casos y bueno, estos son cuestiones muy dinámicas de decisiones de un momento a otro. Desde Nación se informó que lo que se busca es reforzar los equipamientos en laboratorios, en hospitales y que anunciaron un fondo de 1.700 millones de pesos para luchar contra el coronavirus. Cuando hablamos de reforzar equipamientos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de equipamientos? El equipamiento, o sea, no sé bien, pero puede ser para diagnóstico, con este instrumental para hacer la PCR, que no cualquiera lo puede tener, que en nuestra zona sí está en salud pública y en privado, pero puede haber otra zona del país que no esté, y en equipamientos de mantenimiento de la vida en terapia intensiva para pacientes que lleguen a esa instancia. No sé bien cuál fue la decisión del gobierno de dedicar plata a qué tipo de equipamiento. La secretaria de Acceso a la Salud, que es Carla Bisotti, dijo que se está trabajando en una fase de contención, observando lo que sucede en Europa, recomendó el aislamiento social, como usted nos comentaba, y que justamente desde el sistema de salud está la necesidad de asistir ante los primeros síntomas. Eso es lo que mencionaba en cuanto a equipamiento. El gobernador de Neuquén, por su parte, en el día de hoy dijo que invita a los municipios a revisar eventos, a revisar lugares en donde se concurra masivamente. Pero una de las últimas noticias que tenemos es, por ejemplo, que la Municipalidad de Loncopué informa que la muestra ganadera y fiesta tradicionalista que está programada para este fin de semana no se suspende. Eso están informando en el día de hoy. ¿Qué opina usted como infectólogo, como doctor, en este caso? ¿La recomendación sería que se suspendan estos eventos? O sea, esto, digamos, tiene que ver con la lógica, ¿no? Por un lado,
O sea, en Loncopué está lejos. Vamos a retomar el contacto ahora con el doctor. Estamos con un problemita en el micrófono. Vamos a ver algunos mensajes más de Facebook. Ya solucionamos este tema. Vamos a ver algunos mensajes más de los que tenemos. Por ejemplo, deberían cerrar aeropuertos, dice Karina. Giovanna Cáceres dice de qué elementos proveerán a las escuelas: jabón, lavandina, etcétera. Bueno, estos son algunos de los elementos. Mercedes dice sí, estoy muy de acuerdo. Recordemos la pregunta que habíamos hecho en el día de hoy acerca de, la suspensión de eventos masivos, y de eso estábamos hablando con el doctor Gallardo, justamente acerca de los eventos suspendidos hasta el 30 de abril por el coronavirus. Y la pregunta era si creían nuestros oyentes, televidentes, lectores, que esta es una medida justa para suspender. Es lógico, dice María Julia, ya mismo. Olga dice, me parece bien, pero tienen que controlar el aeropuerto. A ver si ya tenemos solucionado justamente el inconveniente técnico para seguir charlando con el doctor Gallardo. Doctor, nos estaba, le pido disculpas por el inconveniente, pero nos estaba por decir su opinión acerca de este evento que finalmente se va a realizar durante el fin de semana en Loncopué. Bueno, esta semana todavía no hay certificación de circulación viral en Neuquén. Ok. A Loncopué quizás venga algún extranjero, pero no es un sitio al cual acceda gran cantidad de extranjeros como va a ser para el Mundial de Motocross. Aunque va a ir mucha gente, sin duda no creo que sea la cantidad de masividad que pueda tener como un evento de la carrera de motocross. Y estamos este fin de semana, ¿no? Y es al aire libre. No creo que sea un error grave, no. Quizá quede mal en el sentido en que el gobierno está pidiendo que nadie haga nada y ellos igual lo hacen. Claro. Desde el punto de vista personal, yo como opinión no creo que sea un riesgo de diseminación de coronavirus. Ok. A la hora del contagio, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Están en lugares cerrados por mucho tiempo? ¿Qué es lo que hay que saber? La prevención del contagio tiene mucho que ver, es casi igual a la de la gripe. O sea, el coronavirus es un virus pesado, se llama. Sí. Es decir, que yo toso y si vos estás a más de 1 metro de distancia, cae al suelo. O sea, no llega a tu cara. Entonces, lo primero que uno pide es este espacio de 1,5 metros o 2 metros entre personas y personas para evitar el contagio directo. Ok. Después sí hay una contaminación y el virus puede sobrevivir de 4 a 6 horas sobre cosas. Ajá. Entonces yo tengo un papel, estoy tosiendo y te paso el papel a vos, vos tocas el papel y está demostrado científicamente que uno se toca la cara de 4 a 6 veces por minuto. ¿Okay? Y la puerta de entrada de todas estas infecciones es la nariz, los ojos. La boca. Entonces uno está haciendo cosas, agarra la cosa, se toca el ojo, después sigue tocando. Entonces esa es, digamos, otra forma de contagio, por eso el lavado de manos es esencial y como yo le digo a todos los que me preguntan, a saber qué hacemos con las manos. Ajá. ¿Okay? Vos me vas a ver que yo me toco poco las manos, la cara, sí, pero bueno, yo hace 30 años que estoy trabajando para darme cuenta que no me tengo que tocar la cara. Claro. Y cuando me veas en la clínica voy a andar siempre con las manos cruzadas. Ajá. Para saber bien qué diablo hago con las caras, con las manos. Ah, ok. Es una técnica para no es acordarse. que voy rezando, sino que me automatizo, me lavo las manos y me engancho las manos para saber que no van a hacer otra cosa que estar aquí. Ok, perfecto. Pero bueno, eso es un ejercicio que uno puede hacer. Le dije a mi hijo ayer y me dice, buen dato para alguien que se está comiendo las uñas todos los días. Entonces, bueno, pero nada, es el momento de decir, no tengo que, porque la puerta de entrada es acá. Entonces, mantener los espacios entre personas, lavarse las manos, no tocarse la cara. Si uno está con tos, no toser en las manos, toser en el codo. Okay. ¿Sirven los barbijos? El barbijo para la gente no sirve. Okay. El barbijo, ¿cómo es la indicación del barbijo? Si ingresa alguien a una guardia y dice, vengo de Italia y tengo tos, le coloco un barbijo. Okay. Para que deje de diseminar. Pero tengo que aislarlo inmediatamente, porque ese barbijo que le coloqué a esa persona que está tosiendo
dura 20 minutos, 30 minutos de utilidad. Claro. A partir de que se humedece con la propia respiración, ya deja de ser un filtro. Ok. Y si yo me pongo el barbijo, estoy sano y ando con el barbijo puesto, lo mismo. Con mi propia respiración, a la media hora ya está tan húmedo que ya no sirve. Entonces, es una falsa seguridad que te da el barbijo. Peor todavía los barbijos de alta eficiencia, como el N95, que la única indicación que tiene es la persona que va a tomar la muestra a la persona que tiene coronavirus. Claro. Entonces, porque ahí te toco la garganta, probablemente tosas y me va a toser acá en la cara. Claro. Entonces, ese personal de salud que toma la muestra tiene que tener antiparra, barbijo, guantes, ¿ok? Pero el barbijo por la calle, como se ve, o usar el barbijo para ir al aeropuerto, tendría que llevar 200 barbijos para ir cambiándote cada 20 minutos. Claro. Y tampoco tiene utilidad, los virus no flotan. Claro, porque hemos visto, sobre todo en imágenes y en videos desde Oriente, de China, que La gente con barbijo. Sí. No tiene lógica, no sirve para esta prevención. Ok. Lo invito a ir directamente a nuestro Instagram también, a chequear allí algunas de las respuestas a la pregunta que hicimos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Tosere con eso. Ajá. Claro. El gobierno de Neuquén suspendió todos los eventos masivos por el coronavirus. La respuesta, por ejemplo, en este caso, de una de nuestros amigos en Instagram, dice totalmente, se está propagando demasiado rápido y sumado a ello el poco control que existe acá. ¿Puedo comentarte? ¿Cómo no? No hay poco control. ¿No? Hay control adecuado para el momento de la epidemia que está viviendo Argentina. El control está bien. El control está bien. Ok. ¿Cómo sería un control aún más estricto? ¿Empezar a suspender eventos ya o cuestiones más cotidianas como se hace, por ejemplo, en Italia? Quiero creer que control sería tomar la temperatura a todo el avión, que realmente, de vuelta, lo mismo. A ver, China prohibió salir y si salías te pegaban un tiro. Claro. ¿Okay? Sí, ley marcial. Exacto. Estados Unidos prohíbe entrar. Entonces, hola, vengo de Italia, ¡pum! Argentina es un país más agradable para vivir, más positivo. Entonces, lo que hace es decirte, si venís de allá, avísame. Y si estás enfermo, avísame. Se juega o se apuesta a la responsabilidad social. Entonces, a los que creen que hay poco control, yo le diría, no, portémonos bien, seamos solidarios, seamos muy buenas personas y no ocultemos síntomas. Y si me tengo que quedar en mi casa, me quedo en mi casa. Claro. Pensemos socialmente, somos una sociedad, vos dependés de mí, yo dependo de vos, y si no dependemos directamente, a la larga dependemos. Entonces, cuidémonos entre nosotros. Entonces, el control, esto, se hace firmar a todos los que llegan de aviones una declaración jurada de que venís sano. Sí. Y si estás haciendo trampa y venís enfermo, no, es un problema que está generando a toda la sociedad. Exacto. Entonces, no es un poco control. Lo que hay que hacer es portarse bien, adecuadamente en esta situación y de esa forma, si trabajamos con seguridad y con verdad entre nosotros, nos estamos cuidando. Bueno, la premisa entonces es del doctor Andrés Gallardo, infectólogo reconocido de aquí de la ciudad de Neuquén, quien nos ha desasnado bastante sobre la cuestión del coronavirus. Y por último, doctor, ¿tenemos que tener miedo a esta pandemia? ¿O cómo hacemos para seguir viviendo nuestra vida cotidiana? ¿O solamente con la prevención basta? O sea, a nosotros nos llega un momento de la epidemia en que ya sabemos qué pasa, quién la pasa mal y quiénes son los que tienen riesgo. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, podemos intentar que no entre. Si entra, podemos intentar que no se disemine del todo. Si se empieza a diseminar, podemos cuidar a los que se mueren. Entonces, aquellas personas mayores de 70 años y que tengan enfermedades, que sugerirles fuertemente que no salgan de su casa, ¿okay? Y que nadie enfermo entre a esas casas. Entonces, de esa forma, tenemos toda la información para lograr que la epidemia de Argentina sea o no sea, o sea poca, o si es mucha, no se muera tanta gente, porque tenemos toda la información. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es creerle, realmente los gobiernos están trabajando con seriedad y tratando de tomar las medidas que sean necesarias para evitar esta secuencia, el ingreso, la diseminación y las muertes. Entonces, creámosle al gobierno.
le demos un voto de confianza a todos los gobiernos, ya sean nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, todos los que están trabajando, de Neuquén, ¿okay? Porque les aseguro que están trabajando para cuidar a la gente. ¿Okay? Entonces, hagamos caso de lo que los gobiernos nos dicen que hagamos, creámosle a nosotros, lo que estudiamos esto y tenemos la información de que, por ejemplo, no es útil el barbijo, entonces no salgas desesperado a vaciar de barbijo la farmacia, porque ahí el que realmente lo necesite se va a quedar sin barbijo. Claro. Entonces, insisto, pongamos responsabilidad social, juguemos a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar al otro, y creo que de esa forma podemos pasar esto de la menos mal forma posible. Muy bien. El doctor Andrés Gallardo, charlando gentilmente con nosotros acerca del coronavirus, cómo prevenirlo y cómo nos afecta en la región, en el país y también en el mundo. Le agradecemos mucho su presencia gracias, en el noticiero. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Los invitamos a quedarse ahí porque tenemos mucha más información para seguir compartiendo, por supuesto, hasta las 22 en el Noticiero Central.